Mi niñera de la KGB, mi último libro, empezó, digamos, el germen del proyecto fue una tarde del 2018, cuando vino mi hermano a mi casa a visitarme y me dijo: ¿te acordás de María Luisa? Y yo le dije: María Luisa la modista, y me reí porque María Luisa la modista era una amiga de mi madre y amiga de todo el grupo de intelectuales uruguayos. Nosotros vivíamos en Montevideo, que se reunían por las noches, hacían cenas y charlaban millones de horas, y nosotros los niños estábamos en los dormitorios y María Luisa la modista nos cuidaba a nosotros porque ella siempre decía que adoraba a los niños y que no le interesaba la política. Entonces, cuando mi hermano me dijo: ¿te acordás de María Luisa? Obvio, me reí, María Luisa la modista. Y me dijo: bueno, era una espía de la KGB. Y yo me quedé como petrificada. Yo en ese momento estaba, cuando me enteré en el 2018, estaba escribiendo otro libro sobre el siglo XIX, muy abstraída, y no me interesé en el tema. Pero mi hermano insistió muy tosudamente y en un momento él empezó la investigación, me trajo un montón de libros donde estaba la comprobación de que eso había sido así, de que ella había sido una heroína, además, en la Segunda Guerra Mundial, había luchado como soldado soviética. En la Segunda Guerra se había tirado en paracaídas sobre la retaguardia alemana, la retaguardia nazi. O sea, era una mujer muy, muy heroica, había sido una heroína para la Unión Soviética y también había participado en el asesinato de Trotsky. Ella dibujó los planos de la casa de Frida Kahlo, donde vivía Trotsky, en México, donde se refugió Trotsky antes del asesinato. Ella dibujó los planos y se los entregó a Ramón Mercader, que era su amigo, su camarada español, porque ella era española. Le entregó los planos para que él luego incursionara. Luego Trotsky se mudó, o digamos, sucedieron otros eventos antes del asesinato y finalmente esos planos no fueron utilizados, pero ella participó activamente en el asesinato de Trotsky. En realidad, la manera en que el mundo se enteró de que María Luisa la modista en realidad no se llamaba María Luisa ni era modista, sino era un espía, fue a través de un espía soviético que era un empleado de segunda categoría que vivía en Moscú y había sido degradado porque en los estamentos de la KGB en la época de Stalin era todo muy, muy complejo y por alguna razón había sido degradado a cumplir un papel de oficinista en una de las oficinas de la KGB. Y este hombre, en un momento del siglo XX, decidió empezar a guardar los papelitos donde estaban archivados las acciones de los agentes extranjeros de la KGB y empezó a guardarlas en sus zapatos. Empezó a guardar despacito estos papelitos con los nombres de los espías más refulgentes del mundo y los llevaba a su dacha en las afueras de Moscú. Se llamaba Mitrokhin, este espía. En determinado momento, cuando cae el muro de Berlín, después de muchas décadas de haber guardado estos papelitos, se escapa y va a Estonia, donde se mete en la embajada de Estados Unidos y cuenta al empleado que lo recibe que tiene estos papelitos. El empleado no le cree y lo despacha. Entonces él cruza la calle, camina unas cuadras más y va a la embajada de Inglaterra. En la embajada de Inglaterra lo recibe una joven inglesa, un poco más avispada que su colega estadounidense, lo invita a tomar un té y le dice que le muestre los papelitos. Esto termina en que Mitrokhin viaja a Inglaterra con su familia en el tren báltico, con todas las enormes cajas con estos papelitos, con los nombres de María Luisa de las Heras, o sea, con su nombre original, que era África de las Heras, y de todos sus colegas en el mundo. Ella tuvo distintos nombres. Cuando terminó la guerra civil, ella ya estaba incorporada a la KGB, fue como cooptada por la KGB, y fue adoptando distintos nombres en sus acciones, ¿no? Se la llamó Yvonne en Francia en un primer momento, luego se la llamó Ivona en la Unión Soviética, donde fue después a adiestrarse como espía, pero también a participar de la Segunda Guerra, que se llamó en la Unión Soviética la Gran Guerra Patria. Y también, cuando fue enviada a París, se llamó María Luisa de las Heras, porque fue enviada a París con la misión de conquistar a un uruguayo para casarse con él y adoptar la ciudadanía uruguaya y poder instalarse en el Uruguay e instalarse como radiotelegrafista, pues ella era radista, había sido radista en la Unión Soviética, para instalarse en Montevideo como radista
y allí, digamos, tener instalada la antena y las comunicaciones con la Unión Soviética. Este nombre, entonces, de María Luisa, la modista, con el que nosotros la conocimos en Montevideo, nació en París. Bueno, el trabajo de investigación tuvo muchas partes y participaron muchas personas. Yo no hice este libro sola. Participó mi hermano, participó el periodista Fernando Barreiro, uruguayo, pero fundamentalmente participaron dos personas que son los dos hijos de la pareja de espías que María Luisa cooptó en Montevideo. Primero fui a Ceuta, al norte de África, a investigar a, digamos, los familiares, a buscar a los familiares que hubiera de María Luisa en Ceuta. Me encontré con la sobrina nieta, que se llama África, igual que África de las Heras. Se llama África de las Heras y le dicen Afri. En cambio, a nuestra niñera le decían Afriquita en su familia. Y ella, bueno, me contó, me dio un montón de material y de datos que están en el libro. Después de ahí me fui a Cambridge, porque ahí en Cambridge, en el archivo Churchill, está alojado el archivo Mitrokin, que fue el de este espía soviético que se escapó de la Unión Soviética y se alojó en Inglaterra. Bueno, ahí estaba todo ese archivo. Entonces, rebuscando y revolviendo ese archivo en el archivo Churchill, encontré en letras rusas el nombre, el alias de María Luisa, que era Patricia. En realidad es Patria en castellano, pero en ruso, en los caracteres rusos, se escribía Patricia. Y ahí están las acciones, las que yo encontré en ese momento, que eran las acciones que hizo María Luisa en Montevideo, mientras nos daba la leche en su casa de Pocitos, que quedaba bastante cerca, a 1,5 cuadras de nuestra escuela. Mientras nos daba la leche, ella estaba participando en acciones súper arriesgadas en Israel, en Buenos Aires y en el mismo Montevideo. Bueno, fue en Montevideo donde encontré los datos más espeluznantes, porque allí me encontré con la grabación que había hecho en un cassette una mujer que era una bibliotecaria de la Universidad de Humanidades, de la Facultad de Humanidades de Montevideo, que había trabajado para María Luisa, la había acompañado a los cementerios y luego había ido ella sola a los cementerios, o sea, María Luisa la mandaba a los cementerios a buscar en las lápidas nombres de niños muertos. Entonces, buscaban luego de encontrar las lápidas con los nombres de niños muertos, buscaban en los registros civiles de los pueblos o las ciudades del interior del Uruguay, buscaban las partidas de nacimiento y con esas partidas de nacimiento confeccionaban los documentos falsos para los espías soviéticos que estaban de paso por Montevideo rumbo a Estados Unidos, porque la obsesión de Stalin era la bomba atómica. Entonces María Luisa no trabajaba para Montevideo, trabajaba para los espías que iban a investigar y a infiltrarse en Estados Unidos en la investigación de la bomba atómica. Ese era el destino final de la actuación de María Luisa en Montevideo. No nos espiaba a nosotros, no le interesábamos nosotros éramos un vehículo, nada más.